Bueno, ahí estamos. Hola Marcela, bienvenida desde Colombia. Bueno, ya estamos preparados para esta tercera parte, ¿no? De este curso de constelaciones familiares. Y hoy vamos a tratar un tema que es el de las relaciones entre padres e hijos. Una de las relaciones más complicadas y conflictivas, ¿no? Las constelaciones familiares dicen que los padres dan la vida a los hijos. Y esto es un hecho, ¿no? En los órdenes del amor entre los padres y los padres dan y los hijos toman. Pero no se trata de un dar y tomar cualquiera, sino de dar y tomar la vida. Los padres, al darle la vida a sus hijos, no les dan algo que les pertenezca, sino que les dan aquello que ellos mismos son, sin poder añadir ni suprimir o guardar nada para ellos mismos. Junto con la vida se dan ellos mismos tal como son, sin añadir ni restar nada. En consecuencia, los hijos, al recibir la vida de los padres, solo pueden tomar a los padres tal como son y no pueden ni añadir, ni suprimir, ni rechazar nada. Por lo tanto, tiene otra cualidad totalmente diferente de que si yo le regalara algo a una persona, ¿no? Ya que los hijos no solo tienen a sus padres, sino que son sus padres. Significa que el amor prospera si los hijos gustosamente afirman que ellos tienen la vida bajo las condiciones con las que les fue dada. Los padres dan a los hijos aquello que ellos mismos anteriormente tomaron de sus propios padres y también aquello que como pareja tomaron el uno del otro. Además de dar la vida, los padres también cuidan a sus hijos. Por esta razón se desarrolla entre padres e hijos un inmenso desnivel de dar y tomar que los hijos, por mucho que lo deseen, no logran equilibrar nunca, ¿no? Esto es lo mismo que decimos siempre, ¿no? Que los padres pueden dar y los hijos solo tomar, ¿no? Los hijos no pueden dar a los padres. Los hijos en todo caso pueden dar a sus hijos si tienen hijos u ofrecer un servicio a la vida de lo que han tomado de sus padres, pero no pueden devolverle a sus padres lo que le dieron, que es la vida. Hola Luz Marina, hola Fabiola, ¿no? Y este es el gran kit de la cuestión cuando incursionamos en esto de las constelaciones, porque fíjense en que nuestras relaciones más complicadas son estas con nuestros padres o con nuestros hijos, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Porque es importante dar ejemplos de un empresario, ¿no? Al que la madre lo había abandonado porque la madre llevaba una vida ligera, una vida, ¿no?, ligera. Entonces él se había criado con unos padres tutelares y no conoció a su madre hasta los 20 años. En el momento en que conoce a su madre, él ya era un hombre de 40 años y solo había visto a su madre unas 3 o 4 veces en su vida. Entonces se acordó de que ella vivía por ahí cerca. Entonces fue a verla y cuando volvió a la mañana siguiente contó que solo había entrado en su casa para decirle a su madre: estoy contento de que me hayas traído al mundo. Y la mujer se quedó feliz. O sea, fíjense, ¿no? Qué sencillo, porque solamente lo único que tenemos que agradecerle a nuestros padres es que nos dieron la vida. ¿Bien? No si fueron buenos padres, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal. Todo eso lo tenemos que dejar y aceptar como fue, y asentir a lo como fue. Pero sí, el honrar significa agradecerle a nuestros padres que nos dieron la vida. Por eso, a veces hay mucha dificultad en esto de tomar a los padres, porque nos dicen que los tenemos que honrar. Y claro, si tuvimos padres muy complicados, es como que
se hace muy difícil. Y decimos, pero ¿cuándo yo voy a poder honrar a mis padres, ¿no? Entonces, en un segundo lugar, es propio de los órdenes del amor entre padres e hijos y del amor entre hermanos, que todo el que tome honre al don recibido y al dador del que lo tomó. Nuestros padres nos dan la vida y son los únicos capaces de hacerlo. Otras personas pueden darnos todo lo que necesitemos aparte de eso, aparte de la vida, ¿no? Algo bello ocurre cuando una persona mira a sus padres reconociendo en ellos la fuente de la vida. Todo el que ama y honra la vida, implícitamente ama y honra a los dadores de la vida. Todo el que menosprecia e infravalora la vida, quien no la respeta, a la vez desprecia también a los dadores de esa vida. La persona que toma y valora tanto el don como el dador, acerca el don recibido a la luz hasta que brille, y aunque también de sus manos sigue fluyendo hacia abajo, su resplandor recae sobre el dador. Entonces, además de honrar, ¿no?, la vida, tengo que reconocer que sin mis padres yo no estaría aquí. O sea, ese orden, ¿no?, de jerarquía. Siempre que esta jerarquía sea respetada por todos los miembros de la familia, dice Bert Hellinger que el amor puede fluir. Si no hay orden, no se respeta el orden, el amor no fluye. En lo que al tiempo se refiere, los padres tienen prioridad respecto a los hijos y el primer hijo tiene prioridad respecto al segundo. Es decir, al igual que el dar y el tomar, la jerarquía siempre pasa de arriba para abajo, siguiendo los conceptos de anterioridad y posterioridad. Este orden es válido para el dar y tomar entre hermanos. El que estaba primero tiene que dar al que sigue y el que llega después tiene que tomar del anterior. Todo el que da ha tomado anteriormente y todo el que toma también tiene que dar posteriormente. Así pues, el primer hijo le da al segundo y al tercero, el segundo toma del primero y le da al tercero, y el tercero toma del primero y del segundo, ¿no? Por eso dicen que siempre el último hijo es el que toma más, porque toma de todos, ¿no? El hijo mayor da más y el menor toma más. A cambio, el menor muchas veces parece ser, según Bert Hellinger, ¿no?, que es el que le toca después cuidar de los padres cuando llegan a la vejez, al menor, ¿no? Siempre y cuando estemos hablando, ¿no?, de que en un sistema estén todos los hijos vivos, porque vieron que sucede, que hay familias, ¿no?, donde aparenta como que hay 2 hijos, pero resulta que son 4 o 5, porque hubo abortos, ¿no?, o hijos que no llegaron a nacer o nacieron muertos, o bueno, cada sistema es diferente, ¿no? En ese caso, bueno, hay otro trabajo para hacer porque hay que honrar el lugar de cada uno de los hermanos y tener en cuenta, ¿no?, quién fue el primero, quién fue el segundo, porque ese es un segundo, uno que cree ser primer hijo es un segundo hijo, ¿no? Y esto es lo que se revela cuando se configura el campo, ¿no? Especialmente cuando hacemos una constelación en estas presenciales, grupales, sale. También, ¿no?, que se los puedo decir que pueden hacer un ejercicio ustedes solos en sus casas, ¿no? Porque a veces hay padres que cuentan todo este asunto de si hubo abortos o no, o hubo hijos no nacidos o no. Pero hay familias que no se cuenta, ¿no? Se tiene como un secreto. Y uno puede, supongamos que uno dice, bueno, somos 3 hermanos, por decir un ejemplo, ¿no? Puede poner 3 papeles en el piso, ¿no?, y agregar unos papeles más, ¿no? 5 o 6, ¿no?, que sean 5 o 6. Y de izquierda a derecha ir fijándose el lugar, ¿no?, y pararse
en los diferentes papeles a ver si realmente en el papel, que el lugar que me corresponde a mí, yo realmente me siento a gusto. Porque si yo no me siento a gusto, puede ser que haya habido, ¿no? Y yo no sea el primero. Y estoy creída toda mi vida que fui el primero, ¿no? O el tercero y soy el cuarto, o lo que sea. Y con los papelitos esos en el piso se puede descubrir, ¿no? Siempre y cuando salgamos de la cabeza y conectemos con nuestro sentir interno, ¿no? Es mejor hacerlos descalzos sobre los papeles y van a ver que así van a descubrir el orden que tienen en su familia. Porque es muy común eso, que los padres no comenten esto con sus hijos. Hay otras familias que sí, pero no es lo normal, ¿no? Entonces, este dar y tomar, que siempre pasa de arriba hacia abajo, ¿no? Y el curso del tiempo, que pasa de antes a después, no pueden ni pararse, ni ser variados en su rumbo, ni pueden volverse de abajo hacia arriba o de lo posterior a lo anterior. Por eso los hijos siempre se encuentran debajo de los padres, y por eso el posterior siempre viene después del anterior. El dar y el tomar, al igual que el tiempo, siempre fluyen hacia adelante, pero nunca hacia atrás. En lo que a los nuevos sistemas relacionales se refiere, estos tienen prioridad sobre los sistemas más antiguos. Es decir, que cuando nuestros hijos forman su propia familia, esa familia va a tener prioridad con respecto a, en cuanto a la relación, ¿no? Con respecto a los padres, ¿no? En este caso ocurren al revés de la dinámica de precedencia en el seno de un mismo sistema, donde los miembros mayores tienen prioridad sobre los que vienen después. La relación de pareja cobra prioridad sobre las relaciones con las respectivas familias de origen, y un segundo matrimonio tiene precedencia respecto al primero. Las relaciones sufren si no se respeta este principio. Si los padres siguen teniendo más importancia que, por ejemplo, que es lo que sucede en todas las familias, ¿no? Tengo una hija y se casa, ¿no? Y entonces yo creo que yo, como madre, o sea, la madre de los padres de esa hija, tenemos más importancia que la nueva pareja que se formó. Va a haber conflictos en las familias, que por lo general es lo que pasa, ¿no? O en el caso de las parejas, si yo considero más importante a mi nueva pareja que a mi pareja anterior, también va a haber conflictos. Entre los padres hay una jerarquía particular, independiente de la pertenencia. Los padres comienzan su relación al mismo tiempo, siempre se encuentran a un mismo nivel respecto al orden. Su jerarquía resulta de su función, por ejemplo, de quién es el responsable de la seguridad de la familia. En lo referente al peso, la relación entre el padre y la madre es la más importante en una familia. Después vienen las relaciones entre padres e hijos, las relaciones con los demás miembros de la red familiar y finalmente las relaciones con otros grupos libremente elegidos. Algunos individuos que llevan una suerte extraordinariamente dura, sin embargo, pueden tener el suficiente peso sistémico para que la secuencia normal conforme al tiempo tenga que ajustarse. Y eso ahora lo vamos a ir viendo en esto que se llama los trastornos en el orden entre padres e hijos. Porque a veces sucede, ¿no? Por eso se los voy a volver a recalcar esto, ¿no? Cuando un hombre y una mujer se conocen, ¿no? Y van a tener una relación y van a tener un hijo, ¿no? La pareja, dice Hellinger, está al mismo nivel, siempre. Nunca que el hombre está antes, ¿no? Bien. Lo único que se puede establecer la jerarquía es con respecto a quién es el responsable de la seguridad de la familia, como
está muy conocido que decimos, bueno, quién es el, el proveedor o el responsable, ¿no?, de la familia. El padre y la madre, ¿no? Esa relación entre el padre y la madre es lo más importante en una familia. Después vienen las relaciones entre padres e hijos. Por eso siempre los padres están primero y los hijos después. Los padres dan, los hijos toman. Después vienen las relaciones con los demás miembros de toda la red familiar, los otros grupos, ¿no? Los clubes, bueno, todos los amigos, todo lo que tengamos, ¿no? Y ahora vamos a ver qué pasa cuando hay un trastorno en el orden entre padres e hijos, ¿no? Que es lo normal también, en casi todos los sistemas, digamos. La inversión del orden entre tomar y dar. El orden de dar y tomar en la familia se invierte cuando un miembro posterior, en vez de tomar del anterior y honrarlo por ello, pretende darle al anterior como si fuera igual o incluso superior a él. Esto es muy común, ¿no? A ver, un miembro que viene después, ¿sí?, en vez de tomar y honrar, quiere darle, ¿no?, como si fuera igual. ¿Vieron? En esas familias donde no hay ese respeto del orden, ¿no?, entre los padres y los hijos. Parece que fuéramos todos iguales e incluso algunos hijos se creen superiores a sus padres, ¿no? En esos casos, los padres no tomaron lo suficiente de sus propios padres, ¿no?, o no dieron ni tomaron bastante en su relación de pareja. O sea que cuando hay conflictos en el orden entre los padres y los hijos, es una de dos, o porque estos padres que dieron vida a estos hijos, ¿no?, no tomaron anteriormente de sus padres, no tomaron a sus padres, entonces después se va a seguir perpetuando el conflicto, o puede suceder que entre ellos, ¿sí?, no haya una relación de iguales, entre el dar y el tomar. Entonces, a continuación, frecuentemente pretenden que sus hijos cubran sus necesidades emocionales y los hijos se sienten responsables de cumplir lo que de ellos se espera. Así, el dar y el tomar, en vez de ir de arriba hacia abajo, tendría que fluir de abajo hacia arriba, o sea que iría contra la fuerza de la gravedad. Y al igual que un río que pretende ir cuesta arriba en vez de cuesta abajo, no va a llegar nunca a donde tiene que llegar. Entonces, cuando se da una desviación así, que los padres quieren tomar de los hijos, ¿no?, hay un trastorno o una falsificación del orden, ¿no? Esto también es muy común en los sistemas familiares, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo. Había un matrimonio que hacía medio año se había separado por un tiempo y volvieron después a vivir juntos, ¿no? Habían adoptado una niña y después de adoptar a esa niña tuvieron dos hijos propios, una niña y un niño. El hijo pequeño, de 6 años, era considerado un niño muy difícil. Entonces, en una constelación que estaban, había una terapeuta que trabajaba con terapia de sujeción y el padre sujetaba al niño. Era un proceso bastante largo y bastante dramático. Una de las instrucciones fue que el padre le dijera al niño cómo se sentía. El hombre empezó a hablar como si él mismo fuera un niño y el hijo tuviera que dirigirse a él como un padre. Fíjense en que estos trastornos son comunes, ¿no? ¿A cuántos de nosotros no nos habrá pasado que no sentimos que nuestros padres hayan sido nuestros padres? ¿No? Fíjense esa cosa, ¿no?
Pero claro, ya viene de antes, porque ellos, como nuestros padres, como no tomaron a sus padres, entonces ahora esto repercute. Entonces yo ahora quiero ser la hija de mis padres y tomar de mis padres y no puedo tomar nada, porque como mis padres no tomaron, ¿qué me van a dar? Ellos tienen que dar y yo tengo que tomar como hija. Por eso es tan famosa esta frase, ¿no? Sanadora que se dice en las constelaciones. Yo soy la pequeña, ustedes los grandes. Parece una tontera la frase, pero esa frase es muy poderosa porque está marcando bien cómo son las cosas. Entonces, la situación estaba totalmente invertida y no había solución. Este es el ejemplo, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo, el constelador se sienta detrás del padre y le dice: ahora yo soy tu padre, apóyate en mí y dirígete a tu hijo como un padre. ¿Ven? Acá está claramente expresado. Si el padre no se siente como padre apoyado en sus padres, no puede ser padre. ¿Mm? Entonces lo hizo y rápidamente se llegó a la solución. Al final, padre e hijo acabaron sentados juntos, tomados de la mano, y enfrente de ellos estaban la mujer y las hijas. Los hombres estaban juntos y las mujeres también. Al día siguiente, el hombre estaba echado de espalda en el suelo, jugando con el hijo pequeño que subía, bajaba y corría alrededor de él. De repente, el niño se puso furioso y salió corriendo por la puerta. Yo les había escuchado y me había dado cuenta de que el niño se había enfurecido en el momento en que el padre otra vez le habló como si él mismo fuera un niño y como si el hijo tuviera que darle algo como un padre. ¿Vieron estos padres que reclaman? Es así. Los padres se ponen infantiles y reclaman a los hijos cosas. Entonces, claro, otra vez nos dimos cuenta de que el orden estaba trastornado, ¿no? Si los padres necesitan algo, tienen que dirigirse o a su pareja o a sus padres. Nunca pedirle a los hijos. Fíjense en que esto es muy común, ¿no? Como, es como que queda como estancado todo, ¿no? Porque, bueno, yo les digo de mi experiencia, ¿no? Que los padres, muchos padres, ¿no? Que no han tomado de sus padres, que después quieren que no sé, que los hijos hagan de padres de ellos, porque es muy común esta deformación, ¿no? En el sistema, este desorden. Después cuando llegan a viejos, ¿no? También se ponen como en situación de reclamarle a los hijos: ay, todo lo que yo hice por ti, qué sé yo, que te di, no sé cuántas cosas te di. Y entonces los hijos terminan sintiéndose culpables y se arma todo un enredo ahí, ¿no? Y eso es lo que tenemos que solucionar, porque si no solucionamos el orden con nuestros padres, que el principal es que no se puede solucionar nada, ¿no? ¿Quién vino ahí? Hola Girasol, hola Carla. Ajá, hola, con el ojo en la mira. Hola Emma. Esto, esto es, o sea, no es que es nada nuevo, el que ha escuchado de constelaciones esto lo tiene bien claro, pero es que justamente es la base. Y por eso nosotros tenemos que, bueno, si no podemos ir a constelar, no importa, lo podemos hacer como ejercicios sistémicos, ¿no? Que es lo que vamos a ir aprendiendo durante el transcurso del curso. Lo que pasa es que yo quiero primero dar bien la teoría para que podamos comprender qué estamos haciendo, porque no vamos a entender nada. Es muy importante trabajar esto del orden con respecto a nuestros padres, porque si no, no componemos esta cosa interna, ¿no? Es que vamos a arrastrar eso porque después se lo vamos a pasar a nuestros hijos, el problema. Es así. Entonces, como dice Hellinger, si yo necesito algo, ¿no? Yo soy padre, ¿bien?
y necesito algo, no me tengo que dirigir a mis hijos, sino a mi pareja, porque la pareja está en el mismo orden, ¿no? El mismo nivel que yo, o a mis propios padres. Si mis padres están muertos, no importan, ¿no? Yo tengo que sentirme siempre sostenida por mis padres. Cuando yo me siento sostenida por mis propios padres, es que entonces estoy en condiciones de adulto para dar a mis hijos. Si no, siempre voy a estar en esa postura infantil. Si los padres se dirigen a los hijos con exigencias que no corresponden a la relación, por ejemplo, los padres que le piden a los hijos que los consuelen, ¿no? Esto significa una inversión, es una perversión de la relación. Se llama parentificación. Esto es cuando los hijos, o sea, los padres, mejor dicho, pretenden que los hijos sean sus padres, ¿no? Se llama así, parentificación. También puede suceder, que lo vamos a ver más adelante, pero también después vamos a hacer un ejercicio también para descubrir esto, que mis padres nunca, como hija, ¿no? O hijo, nunca a mí me vieron porque están mirando a sus padres o están mirando a una pareja anterior, por ejemplo. Y entonces nunca me están viendo a mí, ¿no? También puede suceder eso. Por eso hay que ver cómo está compuesta, ¿no? El campo, ¿no? Hay que ver qué está pasando ahí. Entonces, esto se llama entonces parentificación. Vuelvo a repetir. Y los hijos en esta situación de parentificación no pueden defenderse. Son involucrados y llevados a una arrogación por la que posteriormente ellos mismos se castigan. Porque entonces después el hijo se autocastiga a sí mismo porque siente que no puede complacer a sus padres, porque no puede con esa exigencia de parte de los padres, ¿no? Más adelante, cuando el hijo llega al pleno conocimiento de la situación, o sea, como hijos, si tomamos conciencia de esto, podemos rectificarlo, ¿no? O sea, en una terapia. Por eso pues existen las terapias, para rectificar todo esto, ¿no? Entonces acá le hacen una pregunta a Bert Hellinger, le preguntan, ¿podrías volver a explicar el concepto de parentificación? Y Hellinger dice, sí, se trata de hijos que por el bien de sus padres adoptan el papel de padres de los padres. Pregunta, es decir, si una hija tiene que hacer de madre para su propia madre o para su padre, por ejemplo, ¿no? Entonces Hellinger dice, si adoptan el papel, y lo vuelve a recalcar, si adoptan el papel. Esto es más complejo. Si una madre, por ejemplo, rechaza a su propia madre, ¿no? Que es lo normal también. Frecuentemente, uno de los hijos se verá metido en el papel de la madre, ¿no? O sea, cuando una madre, ¿no? Vamos a suponer que mi mamá, yo me imagino que debe ser mi caso, rechazó a su propia madre, entonces yo como hija después tengo que adoptar el papel de ser madre de mi madre, porque como ella no tuvo su madre, entonces yo hago de madre de ella. Entonces nunca me siento hija. ¿Ven? Ahí ya perdemos el lugar. Eso se llama parentificación. Los sentimientos que uno de los padres tuvo hacia sus propios padres posteriormente reaparecen con un hijo. Y este no puede ser hijo, sino que se ve llevado a adoptar el papel de uno de los padres. Vieron que esto sucede, no sé en todos los casos, pero en muchos casos sucede, ¿no? Que después
yo no puedo sentir que soy hija de mi madre o de mi padre, ¿no? Puede ser, o sea, con la mujer o con el varón, ¿eh? No es que sea de la mujer. Cuando sucede esto de la parentificación, yo después quiero sentirme que soy la hija, ¿no? Y resulta que mi madre no puede ser mi madre, y entonces yo termino siendo de madre de mi madre, ¿no? Todo este enrollo, ¿no? Que se llama parentificación, ¿no? Claro, como dice Luz, Marina, es que sí, todas no, fíjense en que es que como todo es sistémico, es por eso nuestras relaciones son tan disfuncionales, ¿no? Hola Estela, o sea, ¿quién nos saludé? Ah, hola Ángeles y a Gladys, que no la saludé. Fíjense, ¿no? Parece mm, sencillo y pareciera, ¿no? Cuando uno... Porque, por ejemplo, a ver, esto quiero aclarar, ¿no? Hoy en día que está, pues yo digo, es el boom de las constelaciones, todo el mundo quiere constelar y qué sé yo. Si no tomamos conciencia, como dice acá, ¿quién era que decía? Luz, me decía Luz, ¿no? Esto de tomar conciencia. Si yo no tomo conciencia, por mucho que yo me constele, eh, no voy a encontrar solución. Porque fíjense que la constelación siempre es para uno mismo, entonces yo tengo que encontrar mi lugar. Cuando yo me ubico en mi lugar, es que después automáticamente todo se acomoda en su lugar. Por eso es muy importante. A veces parecen que las frases sanadoras no fueran nada. No, si las repetimos como un papagayo no sirven para nada. Pero si las decimos a conciencia y sentidas, sí sirven. Porque el alma se acomoda, ¿no? Y eso es un trabajo que se hace a nivel alma, ¿no? Ángeles que dice que tiene 6 hermanos, 3 mujeres. Claro, porque ahí hay un desorden, Ángeles, porque justamente, bueno, vos viniste después, pero después de escuchar lo que dijimos al principio, siempre el más grande, ¿no? O sea, el dar va de arriba para abajo, entonces el más grande es el que tiene que dar a todos los demás abajo. Y el más chico, o sea, el último hijo, es el que toma de todos los demás. Entonces ahí hay un desorden en la línea de los hermanos. Y bueno, después se ven las dificultades, porque obviamente él está en una posición de reclamar, está poniendo el reclamo donde no corresponde, porque los hermanos no le pueden ayudar, ¿no es cierto? O sea, está poniendo el reclamo en un lugar equivocado. Bueno, fíjense, tomar conciencia de esto a veces nos ayuda mucho porque al menos nos ayuda para nuestros trabajos, ay, perdón, nuestros trabajos internos, es donde se me fue la botellita. Nuestros trabajos internos, quizá no nos ayuda, no es que vamos a cambiar a los otros, pero sí a mi manera de ubicarme dentro de mi sistema, porque en realidad lo que nos pone mal a todos es que cuando no estamos ocupando nuestro lugar, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿se sienten responsables los hijos del estado emocional de sus padres? ¿Intentan darles lo que unos padres o una pareja pueden dar, pero no un hijo? ¿Sienten o piensan, por ejemplo, si yo hago esto, mi madre se pondrá enferma? O si no hago esto, mi padre nos dejará. Fíjense, ¿no? Esos condicionamientos... Ay, esperen que voy a ver dónde cayó mi botella. Que también sucede, no, me veo que se me fue allá lejos. Que sucede... Después me empieza a picar la garganta. Que sucede en todos los sistemas, sucede esto de sentir culpa. Después vamos cargando con una culpa, y no sabemos de dónde nos viene, que después esa culpa termina en un desbordamiento emocional de ira, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto de la parentificación, dice Hellinger, que en una constelación se percibe rápidamente, ¿no? Cuando no estoy en mi lugar. Muchas veces hay un hijo que se pone inquieto, ¿no? Y él le pregunta a los padres por sus propios padres.
para añadir luego al padre o a la madre que falta o son rechazados. Entonces el hijo se tranquiliza inmediatamente. Es un indicio de que este hijo estaba parentificado. Bien. El rechazo de uno de los padres. También sucede esto, ¿no? En un seminario, un participante aporta un caso para la revisión. Se llamaba... Ay, qué nombre raro. Bueno, vamos a poner Andrés, que se llamaba, porque no sé qué dice ahí. Es un nombre alemán, ¿sabes? Tengo una pregunta respecto al reconocimiento del padre por parte de los hijos. Desde hace años, por mi profesión, me ocupo intensamente de una familia. Los padres actualmente están en vías de divorcio y los hijos, con un odio increíble, rechazan al padre que acaba de marcharse de casa. La razón es que el padre le pegaba a la madre delante de los hijos y claro, todo esto crea una situación de miedo, ¿no? Además los hijos saben ahora que el padre era, sí, era, ¿cómo es? Pedófilo, ¿no? Parece ser, trabajaría en una escuela porque dice con escolares acá. Entonces, claro, ahora los hijos no quieren saber más nada del padre. Aunque se esfuerza mucho por estar con ellos, les escribe, les manda regalos y todo esto, ¿no? Entonces, los hijos rompen los álbumes de fotos y eliminan al padre de las fotos. Entonces, Vergelingen pregunta, ¿qué edad tienen los hijos? Y le responde, tienen entre 10 y 18 años y aún viven con la madre. Odian al padre y dicen abiertamente que no quieren volver a verlo nunca más. Entonces Bergelinger dice, bueno, el primer punto es, los hijos expresan el odio de la madre. O sea, cuando los hijos odian al padre, es porque los hijos están expresando ese odio de la madre. Una intervención estratégica sería que le dijeras a los hijos que ellos le comenten a la madre lo siguiente. Aquello del odio contra el padre ya lo arreglaremos nosotros por ti, sin dar más explicaciones. Sería un primer paso para que todos empiecen a pensar. ¿Cuántas veces las madres pretenden que los hijos, ¿no?, se hagan cargo? Esto también es muy común. Resulta que hay un problema entre los padres, a pesar que no se separen, porque a veces, bueno, puede ser que se separen, pero a veces no se separan. Las parejas siguen. Entonces, los niños intuyen eso a nivel inconsciente, a nivel sistémico, ¿no? Entonces, eso que la madre no soluciona con el padre, por eso es tan importante, después la madre o el padre pretende que los hijos carguen con eso. Y después como hijos vamos cargando eso que no resolvieron nuestros padres entre sí. Por eso es tan importante honrar a nuestros padres y verlos, o sea, digamos, respetar sus destinos y dejar lo que es de ellos con ellos, porque es que nosotros no podemos hacer nada ahí, porque si no se entra en estos problemas, ¿no? Parece que son los hijos que rechazan al padre, pero es que los hijos están rechazando al padre a través de la madre, porque como la madre no hace lo que tiene que hacer, o sea, resolver su conflicto con su esposo, los hijos lo están haciendo por ella, ¿no? Vieron que es complejo, pero bueno. Ya por eso yo voy lenta y voy yendo para atrás, porque es muy importante que lo entendamos, ustedes y yo, porque a mí esto me sirve para afianzar todo, porque nos hace bien a todos, ¿no? Entonces, acá le cuenta una historia, ¿no? Henninger, vieron que Henninger siempre contaba historias. Dice, junto con mi mujer y por invitación del médico,
de un departamento de psicosomática, una vez ofreció unas sesiones de terapia primaria para pacientes psicosomáticos. Durante 15 días se realizaba una sesión primaria al día. Por las mañanas siempre tenían otro programa. El primer día, mi mujer fue una de esas pacientes, gravemente depresiva. Trabajó con ella y al final esa mujer le gritó a su padre con todas sus fuerzas. Fíjense lo que gritó esta madre depresiva a su padre. Tengo que decir porque lo dice acá. Ojalá hubieras reventado en la guerra. Y todo eso con una cólera absolutamente fría. Bien. Al día siguiente, dice Hellinger, trabajé yo con esa mujer, ¿no? La depresiva. Entonces le pregunté qué le había pasado con su padre. Perdón, ¿qué había pasado con su padre? ¿Qué le había pasado al padre? Y ella dice que había recibido un tiro en la cabeza. Después de volver a casa, a veces le daba un ataque y la madre y las dos hijas sufrían por esa situación. O sea, se ve que sufrió el disparo, pero después se curó y vino a la casa, ¿no? Pero se ve que eso tenía secuelas de lo del tiro en la cabeza. Bueno, viene el día siguiente y le pregunta a esa misma mujer, la depresiva, si tiene hijos. Entonces le dice que sí, que tenía 2 hijos varones. Entonces le dice Hellinger, uno de tus hijos va a imitar a tu padre. Ella lo miró, ¿no? Pero no dijo nada. Al día siguiente le pregunta cómo iba su matrimonio a esta señora, ¿no? Y le dijo que el matrimonio iba mal, pero que su marido la mantenía económicamente, por eso ella se quedaba con su marido. Sin embargo, no quería a su marido, pero se quedaba porque el marido la mantenía, ¿no? Unos días más tarde, se encontraba muy deprimida y agitada, entonces Hellinger le preguntó qué le pasaba, y ella dijo que había recibido una carta de una residencia de menores con trastornos de comportamiento en la que se encontraba su hijo menor. Fíjense, primero se acuerdan que dijo, ¿no? Que dijo Hellinger, ¿no? Que uno de los hijos iba a imitar a su padre. Más tarde, dice, la señora cuenta, ¿no? Que recibe una carta de un lugar donde estaba, como un tipo lugar de menores, ¿no? Que tenían problemas de comportamiento, y ahí se encontraba internado su hijo menor. Entonces ella dijo, pero si lo quiero tanto. Entonces Hellinger le dice, de acuerdo, pon tu cara hacia la pared, mira a tu hijo y dile, pero si te quiero tanto, ¿no? Entonces la señora lo dijo, pero sonaba muy falso eso que estaba diciendo. No sonaba auténtico. Entonces Hellinger le dice, no, tiene que ser auténtico. Entonces la señora se puso furiosa con ver Hellinger, ¿no? Perdón. Al día siguiente fue otra vez a verla, dice Hellinger, y se extrañó de que fuera. Entonces le pedí que se pusiera de nuevo cara hacia la pared, que se imaginara a su hijo y le dijera, rechazo a tu padre, pero a ti te quiero, ¿no? Lo dijo y le pregunté, ¿cómo reaccionaría tu hijo si escuchara esto? Y ella dijo que no lo sabía. Entonces yo le dije, ¿tendría realmente el derecho de reaccionar? ¿Podría permitírselo? Y la señora dijo, no. Por eso se está volviendo loco, tu hijo, ¿no? Le dice Hellinger.
En la misma habitación había un hombre al que su madre había abandonado en el hospital y se había largado. La misma habitación parece que estaba el hijo, ¿no?, de ella internado. Fíjense, en un hombre al que su madre la había abandonado en el hospital y se había largado. El hijo había estado en diferentes familias y su dolor era auténtico. Entonces le dije a la mujer, mira, este sí que las ha pasado mal, pero nunca se volverá loco, porque sabe a qué atenerse. Fíjense, qué complejo, ¿no? Pero que... Ese hombre había sido abandonado por la madre en el hospital. La mamá, perdón, no puedo tomar agua. La madre lo dejó ahí y se fue. Bien. Pero Heringer le dice, este sí, este no se va a volver loco. Pero el otro, pobre, ¿no? Fíjense, el otro hijo, estaba cargando con que como la madre nunca le había dicho al padre la verdad, o sea, estaba con el marido porque el marido la mantenía, ¿no? Y el hijo, o sea, ella, eh, el hijo este estaba actuando a su padre, no sé si me explico, ¿no? Entonces el padre, eh, como la relación entre la madre y el padre no era buena, la estaba padeciendo el hijo, por eso sí ese hijo se podía llegar a volver loco, ¿no? Entonces, esta es una historia para que se den cuenta de la dinámica. La cólera de los hijos tiene consecuencias pésimas. ¿Cómo se trata un caso así? En primer lugar, hay que ver que el ser y el hacerse padres no tiene nada que ver con la moral. Él no es padre de los hijos por ser bueno o malo, sino que el convertirse en padre o madre es un proceso que está más allá de cualquier diferenciación moral. Este proceso no obtiene su dignidad de una cualidad moral. Por eso esto de los padres y los hijos es muy importante comprender. Y acá Hellinger da otro ejemplo. Una vez vino un médico, cuyo padre había sido médico, en la época esta del Tercer Reich, y había participado en muchos experimentos en los campos de concentración. Después de la guerra fue condenado a muerte, pero de alguna manera quedó libre. La pregunta del hijo fue la siguiente: ¿qué debo hacer con mi padre? Entonces yo le dije Hellinger, ¿no? Cuando tu padre te engendró, no actuó como hombre del Tercer Reich. Eso no tiene nada que ver. Es posible separar las dos cosas y hay que separarlas. Un hijo puede reconocer a su padre como tal sin hacerse responsable de sus actos y sin tener que llevar las consecuencias o tener que rechazarlo como padre por lo que hizo. No tiene que aprobarlo, tiene la posibilidad de decir: es terrible, yo no tengo nada que ver con esto, pero tú eres mi padre y como tal te respeto. Estoy contento de que me dieras la vida. ¿Qué más puede hacer un hijo? ¿Se entiende esto? Y es así. Esta diferencia es muy importante. Lo ocurrido sí que hace necesaria una separación del padre. Pero no es necesario que se realice con odio, ya que el odio crea ataduras. El odio crea ataduras. Los hijos pueden decir: es terrible, pero te respetamos como padre. Otra cosa, más respecto a la familia que mencionaste, el odio que los hijos muestran hacia su padre, que es lo que les vine contando antes, ¿no? Es el odio de la madre. Este hecho, sin embargo, no les ahorra las consecuencias.
Es de suma importancia. Todo lo que uno haga, independientemente de encontrarse implicado o no, tiene las mismas consecuencias para él y quizás también para sus hijos. Aquí no les valen las excusas y no pueden pensar que por encontrarse implicados las consecuencias cambiarían. Este odio aún tiene otra consecuencia más. Si bien los hijos ahora tienen los sentimientos de la madre, más adelante imitarán el comportamiento del padre. Se harán como él. La única solución sería que la madre dijera: atención acá, me casé con tu padre porque lo amaba. Y si ustedes llegan a ser como su padre, yo estaré de acuerdo. Entonces los hijos quedarán libres. Pero a esto no te atreverás. Entonces esta persona dice: sí, es cierto, no me atreveré. ¿Quién se atreve a decir esto? ¿No? No queremos las madres, si nuestro marido, nuestra pareja fue terrible, no vamos a querer que nuestros hijos sean como nuestra pareja, o sea, que sean como el padre, ¿no? Pero sin embargo eso es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, ¿no? Ay, perdón que estoy así, pero se me cayó la botellita de agua por abajo de allá, no sé de dónde se me fue. Ajá. Ah, mira, sí, puede ser, Susana, sí. Ah, sí, sí, puede ser. Eso que vos contás puede ser que haya venido, sí, sí. Es que lamentablemente, según las constelaciones, es así. Lo pagan los nietos, quien sea, ¿no? Por eso ordenar nuestro clan es tan importante, es importantísimo, a nivel sistémico e inconsciente, ¿no? Hola Marlene, uno lo ve como una tontera, pero si supiéramos lo importante que es, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba yo? Ah, en esta persona, ¿no? Que la madre que el odio, el odio a al marido, ¿no? O sea, los hijos odiaban al padre porque la madre estaban haciendo, representando ese odio de la madre hacia su marido, ¿no? Hacia el padre, va. Entonces Bergelinger dice, perdón, sería una intervención estratégica de gran envergadura, pero para eso tendrías que estar convencida, tú misma. Lo trágico es que en estos casos, ¿qué sucede? La justicia decide, ¿no? Sobre qué es lo correcto o no, ¿no? Entre los hijos y el padre y todo esto, ¿no? Eh, porque la madre, ¿qué quería? Que, que, que el padre se quede sin ver a los hijos, ¿no? Entonces Bergelinger dice, yo también sería de la opinión de que no debería haber más contacto, dice, del padre con los hijos. Le diría al padre que ahora lo más propicio es renunciar. Así él lleva las consecuencias de su comportamiento y eso le da a los hijos la posibilidad de guardarle el respeto. Los tribunales no deciden por criterios psicológicos, sino por los puramente jurídicos. Y al final muchas veces sale lo mismo. Yo no crearía ninguna contradicción aquí, ¿no? Entonces, tenemos que partir del hecho de que esta mujer, ¿no? En esta que está el caso que estamos hablando, ¿no? Se desarrolla la dinámica de la doble transferencia, que la vamos a ver más adelante, qué significa la doble transferencia. Hoy vimos lo que significaba la parentificación, ¿no? Y que el odio ha sido adoptado de su sistema. Ese odio que ella tiene hacia su pareja ya lo viene trayendo de su linaje, de su mismo sistema, ¿no? Si ella se encuentra
en este tipo de implicación es difícil encontrar un contacto directo con ella. En un caso así, tan solo queda la posibilidad de mirar y buscar a ver qué pasó en el sistema de ella, en su sistema de origen. Y eso podría ser una ayuda, ¿no? Por eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque a veces cuando las mujeres tienen tanto odio hacia los hombres, o indiferencia hacia los hombres, ¿no? No hay respeto. Cuando se pierde respeto, se pierde todo en la familia, ¿no? En un sistema. Bien. Ese era el caso del rechazo. Ahora vamos a ver el último caso, ¿no? Para no dar tanta información, porque si no vamos a quedar la cabeza así. En donde los hijos, o un hijo, se convierte en el confidente de los padres, que también sucede. Porque tomamos los dos polos, o somos que los rechazamos a nuestros padres, o somos confidentes. Bien. Parece que estaban en un seminario y hablaban del tema de valorar a los padres, y uno de los participantes dijo: una vez mi madre me dijo que se quedó con mi padre por mí, y creo que nunca lo valoré lo suficiente. ¿Cuántos padres hay que hacen esas cosas, no? Entonces Bergelinger dice: tampoco debes hacerlo, al menos no en este sentido. Si tu madre dice que se quedó con tu padre por ti, es falso, no es correcto. Ella se quedó con tu padre porque reconoció las consecuencias de sus actos. Y eso es algo totalmente diferente. Tú no eres ninguna parte contratante, por lo tanto puedes valorar el hecho de que ella aceptara las consecuencias de sus actos, pero no el que lo hiciera por ti. Si no, lo falsificas. Esta distinción significa valorar a la madre. De la otra manera, te das demasiada importancia a ti mismo, porque en vez de crear una íntima confianza entre ella y tu padre, la crea contigo. ¿Ven? El hijo se está haciendo confidente de la madre. En el caso de un matrimonio forzoso, ¿no? Por un embarazo no deseado, ocurre lo mismo. Los padres no se casan por el hijo, sino porque reconocen las consecuencias de sus actos. El hijo no tiene parte en el contrato entre los padres, sin embargo, suele sentirse culpable con mucha facilidad, sobre todo si el matrimonio no llega a ser feliz. Sin embargo, es absolutamente inocente y no tiene que aceptar ninguna responsabilidad. A pesar de todo lo hace y en consecuencia se siente demasiado importante. ¿Ven? ¿Ven cuando se transfiguran los lugares? ¿Qué cosas son las que van pasando? Entonces le preguntan a esta persona, ¿no?, que dijo esto: ¿cómo fue el matrimonio de tus padres? Y a la persona dice: en parte muy entrañable. Muchas veces vi a mi madre sentada en el regazo de mi padre. A nivel sexual, sin embargo, parece haber sido difícil entre ellos. En algún momento ella empezó a rechazarlo y más tarde se quejaba conmigo de que mi padre ya no quería saber nada. Entonces Bergelinger le dice: quisiera decirte algo sobre el ser utilizado como confidente y sobre los hijos como confidentes del padre o de la madre. Aquello que pasó entre tus padres no te interesa para nada. Eso es muy importante. A nosotros como hijos no debemos meternos en lo que pasó entre nuestros padres. No nos tiene por qué interesar. La medida terapéutica es que lo olvides por completo, de modo que tu alma quede otra vez limpia. Entonces esta persona le dice sí, ¿no? Y Bergelinger le dice: vas demasiado rápido. Esto sustituye la realización. Entonces otra persona pregunta: ¿a todas las edades es así? Sí, a todas las edades es peligroso. Por ejemplo, si una madre le cuenta a su hija adolescente
lo que pasa en la cama con el padre, aún peor es que se lo cuente al hijo. Esto no les interesa en absoluto a los hijos. Los hijos no deben ser involucrados en los asuntos de los padres. Ellos no saben defenderse, pero más adelante pueden olvidarlo. Así no les hará daño. Si uno se alía con la buena instancia interior, ésta procura que se olvide realmente. Entonces esta persona dice, tuve un caso en el que el padre traía a su amiga a casa y la madre era demasiado débil para pararlo. En un caso así, es lícito que los hijos actúen y le digan al padre que deje a las mujeres afuera. Y Bergelinger dice, no. Tienen que partir de la idea de que la madre está de acuerdo. Los hijos pueden salir de casa cuanto antes. Eso sería conveniente. Bien, y otra persona dice, mi primera mujer una y otra vez me descalifica ante mis hijas. Esa también es otro asunto. Cuando las mujeres descalifican a los hombres. Porque, vamos a poner, se separó de ese hombre que era el padre de sus hijas y el padre es otra familia. Entonces la madre se encarga de descalificar al padre delante de sus hijas. Eso es terrible, ¿no? Y sin embargo sucede. Está claro que no puedo hacer nada respecto a mi primera mujer, pero ¿puedo hacer algo con mis hijas? Y Bergelinger dice, no, no puedes hacer nada en absoluto. Pero quizás alguna vez podrías contarles una historia sobre una persona que olvida algo. Naturalmente, estas son heridas muy graves cuando uno de los cónyuges habla sobre el otro, con los hijos o fuera. Este es el punto más vulnerable de cada persona. Si en una pareja no se respeta, no hay respeto, la relación se acaba. Otra pregunta, del mismo tema, ¿no? Quería preguntar, ¿qué pasa si mi madre me cuenta detalles íntimos de su relación con su primer marido? Entonces Bergelinger le dice, es lo mismo. Para mí el único competente es papá y lo que hubo entre tú y tu primer marido no lo quiero saber. Eso tendría que decir la hija. ¿Qué pasa si en una nueva relación se cuentan cosas de la anterior? ¿No? Que también pasa eso. Entonces Bergelinger dice, no, eso no debe hacerse. Hay que guardarlas de la misma manera, como un secreto. Si no, se destruiría también la confianza en la segunda relación. ¿No? Más adelante, ¿no? Alguien dice, si los padres, al lado de su matrimonio, mantienen otras relaciones, ¿tampoco esto les interesa a los hijos? Y Bergelinger dice, no, esto tampoco les interesa a los hijos. Y si de ahí nacen hermanastros, entonces Bergelinger dice, entonces sí les interesa. A veces hay padres que enseñan a sus hijos las cartas de amor de la madre o del padre, ¿no? Y Bergelinger dice, yo no las leería, es parte del respeto. Los secretos están para guardarlos y no para descubrirlos. Fíjense, ¿no? Que esto en muchas familias es muy normal, ¿no? El vientre de tu hija. Ay, no sé, Susana, yo en ese caso. A ver, yo te diría lo que a mí me sale decirte, ¿eh? No sé, yo no sé si es que hay un fundamento para esto. Las constelaciones familiares nunca son para hacer algo para sanar a nuestros hijos, ¿sí? Yo sé que nosotras como madres queremos que nuestros hijos estén bien y obviamente que queremos hacer lo imposible por ellos. Pero cuando nosotros tenemos ese movimiento y ese sentimiento,
estamos debilitando a nuestros hijos. O sea, les estamos quitando poder. Yo sé que esto no suena muy lógico, pero ¿qué es lo que sucede? Lo mejor, vos como madre, vos le diste la vida a tu hija, ¿sí? Pero no podés hacer nada más. Lo mejor que podés hacer por tu hija es dejarla libre. Libre. No querer hacer algo para que ella no sufra. Porque cuando nosotros queremos hacer esas cosas, estamos cometiendo un grave error. A nivel sistémico es terrible. ¿Sí? Vos solamente podés constelar para vos. Por ejemplo, para quitarte ese miedo que tenés de que algo le pase a tu hija. Cuando nosotros tenemos miedo de que algo les pase a nuestros hijos, hay que constelar. Pero nosotros tenemos que constelar. Nunca constelamos. Yo puedo constelar la relación con mi hijo, pero yo no puedo constelar para mi hijo. No puedo constelar a mi hijo. ¿Sí? Eso no se hace, ¿no? Porque es entrometerse en la vida del otro. Fíjense, en el respeto es fundamental. Por eso en muchas personas acuden a lugares donde hacen constelaciones y van con una expectativa y una cosa que es incorrecta. Y después eso ocasiona muchos problemas a nivel sistémico. Les digo porque se ve mucho esto. Hoy todo el mundo constela, todo saben y van a constelar para que se arregle mi hijo, para que se arregle mi marido. Y lo que estamos aprendiendo, que yo sé, que es lo que nosotros quisiéramos que sí, que se nos arregle los demás. Pero no, no es para eso la constelación. ¿No es cierto? Hola Guadalupe. El miedo es tuyo, Susana, no de tu hija. Tengo miedo, lo estás poniendo ahí en el chat, fíjate. Tengo miedo, ¿no? De que se repita la historia y yo no pueda, yo tenga que ver que a mi próximo nieto le pasa lo mismo. Ese miedo es tuyo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos lleva, las constelaciones familiares sirven para eso, para nosotros mismos. Yo tengo que ver lo que me pasa a mí, ¿sí? Ese es mi tema. Con los otros no podemos hacer nada. Acá lo estamos viendo hoy bien claro. Los padres dan, los hijos toman. Vos a tu hija ya le diste la vida, que es lo más importante. Y ahora lo que le vas a dar es el permiso para que ella sea libre y pueda hacerlo a su manera. Nosotros como padres a veces le hacemos muchos daños a nuestros hijos. Porque ese miedo mío se lo pasamos a ellos. Lo mejor que le puedo decir a mi hijo es decirle, vos podés, porque yo ya te di. Bueno, con lo que yo te di, ahora sé lo mejor que podés. Y eso es amar, eso es el verdadero amor. Ahora, si yo voy a estar atrás de mi hija con ese, transmitiéndole ese miedo de lo que le va a volver a pasar, y mi hija cuando, ¿no? Entonces eso hay que constelarlo para ver qué es lo que me pasa a mí que yo tengo ese miedo, de dónde me viene a mí ese miedo. Porque miedos acá tenemos todos, pero a veces estamos cargando con miedos de otros, ¿no? De otros ancestros. También hay que verlo eso. No se puede. Eso tenemos que verlo en una sesión individual. Yo no puedo así generalizar porque estaríamos generalizando. Y no a todos es lo mismo. O sea, por eso las constelaciones no es un librito que digo, ah, si es esto, lo otro, si es esto. No. Hay que ver cada caso. Por eso a veces en las constelaciones individuales se salen a la luz muchas más cosas que en una grupal, porque en una grupal a veces se convierte en una obra de teatro la cosa y se pierde lo que es importante. En una individual es más íntimo y es como que uno puede ver realmente, ¿no?, lo que está pasando. Es por mi experiencia, se los digo yo, ¿no? En las grupales
Hay que ver a qué lugares vamos, bien, es todo un tema, todo muy complejo eso. Lo importante es que te quedes con lo que yo te dije, que reconozcas que ese miedo es tuyo. Y que tenés que observar por qué tenés tanto miedo que a tu hija le pase algo. Eso, todos los papás tenemos miedo que a nuestros hijos les pase algo. Yo también soy mamá de 4 hijos y a veces también tengo miedo, pero cada vez cuando me veo así, trato de observar eso. Porque sé que les estoy haciendo daño a mis hijos con eso, los estoy debilitando. Estoy creyendo que ellos no pueden, que pobrecitos. Si no estoy yo para tener miedo por ellos, ellos ni siquiera pueden sentir su propio miedo. ¿No? Bueno, vamos a un cachito más y ya cerramos. Entonces, frecuentemente se encuentra la actitud de que los padres primero tienen que merecerse el ser tomados y reconocidos por los hijos, ¿no? Como si fueran citados ante un tribunal donde el hijo mira a los padres y les dice: esto no me gusta, ¿no? Entonces no eres mi padre. O no te mereces ser mi madre, ¿no? ¿Cuántos hijos dicen eso a sus padres, no? Fundamentan este negarse a aceptarlos, reprochándoles que aquello que recibieron no fue lo adecuado o fue demasiado poco. Entonces justifican el no tomar con los defectos del que da, que serían en este caso los padres, y hacen depender el derecho de ser padres de determinadas cualidades de los mismos, es decir, sustituyen el tomar por el exigir y el respeto por el reproche. Esto mismo, aunque se fomenta por psicoterapias, como por ejemplo Alice Miller, que todos sabemos que es esta psicóloga que escribió, ¿no? Este asunto de los padres, de los hijos, ¿no? Que siempre Alice Miller se pone en la postura de que los padres son los que causantes de todos los problemas que después tienen los hijos, ¿no? El resultado es siempre el mismo. ¿Qué va a pasar cuando los hijos no toman a los padres? Los hijos permanecen inactivos y se sienten vacíos. De Aristóteles se relata que al cabo de unos pocos días envió a casa a un alumno nuevo diciéndole: no puedo transmitirle nada porque este alumno no me quiere. No puedo aprender nada de un maestro, ¿no? Y si el alumno no lo quiere, no, es como que no hay aprendizaje, ¿no? Cuando alguien tiene un padre, lo tiene tal como es, y tal como es, también es el único verdadero. Y cuando tiene una madre, esta es como es, y de esta manera es la única verdadera. No tiene por qué ser distinta, porque como ya dijimos, uno se hace padre o madre no por cualidades morales, sino realizando un acto, y este está determinado de antemano. O sea, cuando un hombre y una mujer se unen, o sea, un óvulo y un espermatozoide se unen, dan, o sea, tienen sexo, ¿no? Obviamente, ¿no? Dan a luz, a una semilla, ¿no? Un hijo, ¿bien? La vida. Bien. Hacen falta 2 para dar vida. Entonces, el que se expone a esta realización se ve integrado en un orden superior al que sirve independientemente de sus cualidades morales. Los padres se merecen el reconocimiento como tales por la realización de este acto, el acto de haber dado vida, y solo por eso. Bien. O sea, no tiene que ver con la moral. Mis padres son mis padres porque son el óvulo y el espermatozoide que me dieron vida. Pero para eso hubo un espíritu, ¿no? Una energía que, ¿no? Hizo la manifestación de esa vida. Hizo falta esas 2 partes, ¿no? Por eso los polos, cuando se unen, forman la unidad. Fíjense en que el huevo es redondo, el huevo cigota que se forma cuando van a ser un ser nuevo, ¿no? Pero claro, hay padres que, o sea, pobre los hijos, están todo el tiempo, y yo que soy tu madre,
y mirá, y tu madre. Y pobre hijo ese, ¿no? Que tiene unos padres así, que están todo el tiempo ahí, los padres reclamándole a los hijos, queriendo que los hijos, no sé, poco más los pongan en un altar. Eso no es honrar a los padres, ponerlos en un altar. Porque son seres humanos imperfectos igual que nosotros. Todos somos imperfectos acá. Los honramos porque nos dieron la vida. Ese es el reconocimiento más grande, ¿no? Entonces, cuenta más este acto de unión sexual, donde me dieron origen a mí, cuenta más que lo que hagan más tarde mis padres. Ese fue el engendramiento. Ahí me engendraron. Después hubo una gestación, obviamente, y después hubo un parto, ¿no? Todo lo que sigue después es añadido y puede ser asumido por otra persona. ¿Cuántas personas hay que adoptan niños, mujeres que no pueden tener hijos, y cumplen la función de ser muy buenas mamás? Por más que no los hayan, digamos, gestado al niño, ¿no? Y tenido. Y otras que o sea, lo tienen en la panza y ¿cómo es? Lo paren, ¿no? Y todo, y sin embargo, no, eso no significa ser buena madre. Estamos hablando del respeto a la vida, que estoy aquí porque mis padres me engendraron, punto. Después de lo que pase allí, ese es otro tema. Si mis padres me abandonaron en un orfanato, si qué sé yo, no sé, lo que sea, ¿no? Eso después. Yo estoy mirando en Netflix una serie, no tiene nada que ver, pero bueno, tiene que ver con el caso, ¿no? Que se llama Anne con E, que es una serie larga, no sé cuántas temporadas tiene. Y claro, es una niña que es huérfana, ¿no? Que los papás mueren cuando ella ahí nomás queda chiquita, la ponen en un orfanato. Bueno, la adoptan después, más adelante, qué sé yo, toda la historia de la niña. Pero después en un punto de su existencia, la niña, ¿no? Esta niña, la protagonista, siente ese llamado de ver quién fueron sus padres biológicos. Fíjense, por eso se refiere que la sangre tira. Porque claro, porque es que es nuestra biología. Nuestro ADN está compuesto de ellos. ¿Ven? Entonces reconocer eso es un reconocimiento interno, ¿no? Aunque después no hayamos tenido los papás biológicos ideales, o en la vida no hayamos tenido papás porque, no sé, se murieron o lo que sea que pasó. Ese reconocimiento es el que cuenta. Después, bueno, todo el resto, ven acá, lo dice. Lo puede hacer cualquier otra persona después. Pero ese acto de engendrarme, ¿no? Solo lo pueden hacer mis padres. No puede haber dos madres y dos padres biológicos. Solo hay dos, un padre y una madre biológico. Un hijo solo puede estar en paz consigo mismo y encontrar su identidad si está en paz con sus padres. Significa que los toma tal como son y los reconoce tal como son. Esto así dicho en palabras es súper fácil, pero después en la experiencia es súper difícil. Porque se nos mezcla todo lo otro, ¿no? Si uno de los padres queda excluido, el hijo solo está a medias y se encuentra vacío. Nota la falta, lo cual es la base de la depresión. La curación de la depresión consiste en integrar al padre o a la madre excluidos y concederle su lugar y su dignidad. Muchas veces cuando se lleva a una persona a tomar a uno de los padres, sienten miedo de llegar a ser como este padre o esta madre y de que pueda adoptar ciertas características que les atribuye. Este miedo es una deshonra que carga sobre sus padres. Entonces los hijos, aunque hayan sido heridos por sus padres,
siempre tienen la posibilidad de decir, sí, ustedes son mis padres y yo soy como ustedes. Todo lo que estaba en ustedes está en mí y estoy de acuerdo de que sean mis padres con todas las consecuencias que eso tiene para mí. Tomo lo bueno que me dieron y confío en que ustedes llevarán su destino o su carga de la mejor manera. ¿Entienden? Nosotros no tenemos que hacernos cargo de todas las macanas que se mandaron nuestros padres, que ese es el problema. No. Hay una frase muy bonita que se dice, bueno, a ver, no se voy a decirla así porque me sale así. Estoy muy feliz de que ustedes sean mis padres, o estoy alegre de que ustedes sean mis padres. Sí, son mis padres, bien. Pero lo que es de ustedes, con ustedes. Eso es muy importante, porque si no, a ver, estamos cargando la mochila de todo el mundo nosotros, ¿no? Y después encima se la pasamos a nuestros hijos, pobres. El tomar al padre y a la madre es un proceso independiente de las cualidades que puedan tener, y es un proceso curativo. No puede ser que se distinga, esto sí quiero tomarlo y esto no lo tomo. A los padres se los toman tal como son. Muchas veces llamamos bueno aquello que es cómodo y malo aquello que nos resulta incómodo. Pero esto es una distinción barata. A veces, Bert Hellinger hace un ejercicio en el que una persona revive su nacimiento. Recibe a esta persona abrazándola y cuando el otro se siente aceptado del todo, le recita la oración de la mañana para que la repita, y esto es el asentimiento a sus padres y a su vida. Entonces se desarrolla una profunda fuerza. Y vamos a cerrar así, el encuentro de hoy. Me parece muy, muy reconfortante, ¿no? Que es la oración al amanecer de la vida, donde decimos, querida mamá, querida mami, la tomo de ti, o sea, la vida, la tomo de ti, toda entera, con lo bueno y lo malo. Y la tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta. La aprovecharé para alegría tuya y en tu memoria. No habrá sido en vano. La sujeto firmemente y le doy la honra. Y si puedo, la pasaré, como tú lo hiciste. Te tomo como mi madre y tú puedes tenerme como tu hijo o tu hija. Tú eres la verdadera para mí y yo soy el verdadero para ti, o tu verdadero hijo o hija, ¿no? Tú eres la grande, yo el pequeño. Tú das, yo tomo. Querida mamá, me alegro de que hayas elegido a papá. Ustedes dos son los únicos para mí, solo ustedes. Y después está la que le decimos a papá, papá, querido papi, la tomo de ti, toda entera, con lo bueno y lo malo, y la tomo al precio entero que a ti te costó, y que a mí me cuesta. La aprovecharé para alegría tuya y en tu memoria. No habrá sido en vano. La sujeto firmemente y le doy la honra. Y si puedo, la pasaré, como lo hiciste tú. Te tomo como mi padre y tú puedes tenerme como tu hijo o tu hija. Tú eres el verdadero para mí y yo soy tu verdadero hijo o hija. Tú eres el grande, yo el pequeño. Tú das, yo tomo. Querido papá, me alegro de que hayas elegido a mamá y vosotros dos son los únicos para mí, solo ustedes, ¿no? Y esto lo podemos hacer con una inclinación, ¿no?, hacia nuestros padres. Como les dije la otra vez, las palmas hacia arriba, siempre
La honra es así, y con las palmas hacia abajo le devolvemos a nuestros padres, le dejamos a nuestros padres lo que es de ellos. Solo tomo la vida. ¿Mm? Es un reconocimiento profundo. Eso es lo que nos lleva a después estar bien en la vida, bien situados en la vida, ¿no? Con fuerza. Bueno, amigos, ha sido muy bonito el encuentro, muy gratificante. Y bueno, en el próximo, ¿no? Que no sé qué día lo haremos, continuaremos, porque ya vimos esto de tomar a los padres. Vamos a hablar un poco de este asunto de el inclinarse, el honrar, lo bueno que significan, ¿no? Estos gestos, y ver esto de los méritos y las pérdidas de los padres, ¿no? Porque vieron que este asunto del que gana y el que pierde también es un rollo. Bueno,